todos, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de Pechacucha titulada Los deberes de los líderes e ídolos de opinión, deportistas y estrellas del espectáculo. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar las inquietudes, reflexiones y propuestas de estudiantes de distintas facultades de la UNAM. Antes de que los ponentes pasen a presentar sus propuestas, vamos a escuchar una breve introducción a este formato por parte de Pamela Olvera, representante de Pechacucha en México. Posteriormente, estamos todos invitados a conversar con los ponentes, para eso reservamos 10 minutos al final de la sesión. Muchas gracias y que sea muy provechoso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Olvera y soy parte del comité organizador de Pechacucha DF. ¿Quién de aquí conoce o sabe qué significa Pechacucha? Muy pocos todavía. Pero para quienes no saben qué es Pechacucha, Pechacucha es una palabra de origen japonés que traducido al español quiere decir cuchichear o cuchicheo, pero además de esto quiere decir muchas otras cosas. Pechacucha es el arte de las presentaciones concisas. Es un formato de presentación de 20 slides o imágenes por 20 segundos cada una, para así formar presentaciones concisas de 6 minutos 40. Creemos que este es tiempo suficiente para poder hablar acerca de un proyecto o algún tema muy bien. También Pechacucha son eventos. En el caso de México, hacemos eventos bimensuales en diferentes sedes culturales o con personas creativas, donde además invitamos a entre 6 y 8 ponentes de diferentes áreas a hablar de sus temas de interés. Hemos tenido arqueólogos, locutores de radio, en fin, es muy amplio. Pechacucha también es una comunidad local y global. En México ya son más de 6,000 asistentes en los 2 años y medio que nuestra organización ha llevado Pechacucha, y de manera global son más de 800 ciudades que se han sumado al movimiento. Ciudades como Tokio, París, Sydney o Austin en Texas. ¿Qué tratamos de hacer con Pechacucha? Tratamos de formar una comunidad que logre inspirarse a través de las demás ideas o proyectos que los ponentes presentan. Creemos que en la Ciudad de México hay muchísimos ideas, emprendimientos, personas que están haciendo cosas increíbles y que son muy pocas las oportunidades que tienen para presentar estas cosas o estos proyectos. Hemos tenido sedes y ponentes muy diferentes que nos hablan acerca de cosas muy amplias. Hemos tenido, por ejemplo, a Jorge Pedro, que es un cronista de la ciudad, que nos habló acerca de su opinión acerca de justo de lo que pasa en la ciudad, locutores de radio, como les había comentado, y nuestras sedes también son variadas. Lo que tratamos de hacer es que además de que vayan a nuestros eventos a conocer proyectos nuevos, también conozcan sedes diferentes. Hemos estado en lugares como cerca de Tepito en el Museo Numismático, en la Colonia Doctores, en el Museo del Juguete, y tratamos que además, después de que vayan y conozcan estas propuestas increíbles, también compartan estos nuevos lugares dentro de su comunidad. Hemos hecho también ediciones especiales, como fue el caso de Mextrópoli, que lo hicimos junto con Arquine y el gobierno de la ciudad, donde se abordó el tema de ciudad desde diferentes puntos de vista. Nos podemos acoplar a cualquier tema y bajo cualquier esquema, respetando siempre el 20 por 20. Este fue uno de mis eventos favoritos, fue nuestro aniversario número 12 en la antigua Casa de Moneda, donde uno de nuestros presentadores dio una presentación en 3D, y bueno, no nos quedó de otra más que comprar lentes 3D para toda la audiencia, y la verdad es que fue bastante divertido. Y nos habló básicamente de sus vacaciones en fotos en 3D, para que se den cuenta de lo amplio que puede llegar a ser Pechacucha. Y una de nuestras sedes favoritas, el Poliforum Siqueiros, donde además de escuchar 7 proyectos increíbles, al final las personas del lugar dieron el show de luz y sonido, que bueno, yo en lo personal ni conocía el Poliforum, ni había visto el espectáculo, entonces es como un plus muy padre. Y bueno, los invito a que se sumen a este movimiento y a nuestra comunidad de Pechacucha. Hoy por la noche tenemos un Pechacucha regular en Terminal 1, un coworking en la Roma Sur, y nos pueden seguir en nuestras redes como Pechacucha DF, nos pueden encontrar y ojalá se sumen y los veamos en nuestros eventos. Gracias. Hola, mi nombre es Mari Carmen Guadarrama y antes de empezar vamos a correr un pequeño video. Corre video, por favor. México 2015. ¿A qué se debe que un grupo humano se deje guiar por una sola persona?
¿Qué nos lleva a seguir a alguien, a creer en sus palabras y estar dispuestos a realizar aquello que nos propone o a tratar de imitarlo? ¿Quiénes son los líderes del mundo de hoy y cómo podemos definirlos? ¿Cuál es su responsabilidad frente a sus seguidores? Los deberes de líderes e ídolos, de opinión, deportistas y estrellas del espectáculo. El pensador Elías Canetti explicaba el comportamiento de lo que llamaba la masa a partir de patrones ancestrales. Decía que la manera en que se conduce una masa es distinta y a menudo opuesta a la forma en que lo hacen los individuos que la componen. Para nuestros antepasados, recolectores y cazadores, eran más importantes las emociones compartidas, pues dependían unos de otros para su supervivencia. La individualidad no tenía sentido alguno. El individualismo es reciente, por lo que en ciertas circunstancias nos domina el instinto gregario. Ello facilita el surgimiento de los líderes. Max Weber describía 3 tipos de líderes. El carismático, al que sus seguidores le atribuyen condiciones y poderes superiores. El tradicional, que hereda el poder, es el caso de los monarcas o de ciertos liderazgos familiares o sociales. El líder legal asciende al poder por votaciones o porque es elegido en una organización por ser experto en alguna materia. Las redes sociales han propiciado que surja un nuevo tipo de líder que está directamente relacionado con la capacidad de generar influencia a través de la red. Figuras del deporte y los espectáculos o personajes que se convierten en líderes a partir de la cantidad de seguidores, followers, que tienen. La popularidad es la nueva medición de su liderazgo, lo que hace pensar en las aseveraciones de Elías Canetti, pues frente a estos líderes, sus seguidores actúan a partir de las emociones y no de la razón, haciendo a un lado su individualidad. ¿Cuál es el deber de quien aspira a ser líder? ¿Tiene la sociedad una responsabilidad ante el surgimiento de estos nuevos liderazgos? Dialoguemos sobre este fenómeno de nuestros días. Las propuestas e ideas surgidas de este ejercicio serán incluidas en la Carta de las Obligaciones del Ser Humano que conformamos en este encuentro. Bueno, con esa pequeña introducción, ahora les voy a presentar mi postura con respecto a este tema. ¿Cuáles son las características de un líder? Kenneth Lakewood, un profesor e investigador de liderazgo en la educación, dice que ser un líder es hacer bien las cosas correctas. Esta es una definición concisa que tiene 2 grandes implicaciones. Una, que un líder es una persona con rectitud moral, que atiende las necesidades de la población y que por lo tanto hace lo que es correcto. Y 2, que al hacer las cosas bien es efectivo y consigue resultados. O en palabras de Warren Bennis, un líder es aquel que logra transformar una visión en una realidad. Sin embargo, y como el video menciona, este término se ha visto modificado en los últimos tiempos. Hace falta considerar que el liderazgo en nuestros días se ve determinado en gran medida por las redes sociales y que las características que mencioné, la rectitud moral, el hacer lo correcto y la efectividad, parecen estar en segundo plano porque la popularidad cobra más importancia. ¿Qué se debería de hacer entonces con tantos seguidores? ¿Cuáles son los deberes de los líderes ante estas oleadas de popularidad? Primero que nada, se debería de fomentar a estos seguidores, en especial a los jóvenes, a que manifiesten su potencial de liderazgo. La manera de hacer esto es inculcar en ellos, mediante la educación y el ejemplo, la mentalidad del esfuerzo, del servicio, de la solidaridad. Actualmente, los líderes, gracias a su popularidad, parecen ser una imagen de éxito, de dedicación, de ambición. Sin embargo, es necesario que también sean gente que inspire adhesión por sus valores éticos y morales. Es necesario que sean gente que con sus acciones inspiren a los demás a aprender, a hacer más y a soñar más, porque esto es o debería de ser parte de su deber. Los líderes deben de volverse líderes de servicio para crear jóvenes de servicio. Este término fue descrito por Robert Greenleaf hace unos 30 años, y aunque estaba más enfocado en la gestión empresarial, varias de las características que menciona pueden aplicarse a estos ámbitos. Greenleaf explica que un líder de servicio es aquel que actúa con humildad,
es aquel que ayuda a desarrollar nuevos líderes, es aquel que impulsa a sus seguidores y que enriquece la vida de los mismos. Entonces, ¿qué hacer para crear estos líderes de servicio? La revista Fortune anualmente menciona a los 50 líderes globales, todos ellos, claro, con millones de seguidores. En el año 2014, esta lista incluía muchos CEOs y empresarios, y en su minoría había líderes políticos, había líderes religiosos, y esto refleja un poco la noción de que el liderazgo está influenciado más por la popularidad y la riqueza que por las acciones, que por los valores éticos y morales. Sin embargo, vemos grandes ejemplos de líderes de servicio, como el Papa Francisco, que le ha dado un nuevo rostro a la religión católica, o Malala Yousafzai con su incansable lucha por el derecho a la educación para niños y niñas alrededor del mundo, o Geoffrey Canada, que brinda educación, servicios médicos, servicios sociales a más de 12,000 niños en la zona del Harlem, en Nueva York. Estos son los líderes que necesitamos. Con ejemplos así, la pregunta es, ¿qué se debería de hacer para que estos líderes sean mayoría? Las instituciones que determinan anualmente a los hombres y mujeres más poderosos del mundo, revistas como Forbes, Fortune, Time, deberían incluir en sus artículos no solo la popularidad y la riqueza de quienes figuran en sus listas, sino el origen de estas fortunas y las acciones que emprenden estos personajes como parte de su compromiso con la sociedad. Esta acción, aunque aparentemente es muy simple y muy sencilla, implicaría un cambio en la noción actual de lo que es ser un líder. Se entendería que ser un líder trae consigo responsabilidades con la sociedad. Se entendería que, si bien la popularidad, la riqueza, tener millones de followers en Twitter o en Facebook seguirá siendo relevante, pues esto no es el eje rector del liderazgo. Asimismo, organizaciones como las ONGs, como las Naciones Unidas, podrían fomentar la creación de nuevos líderes de servicio, llevando a cabo campañas de servicio social, donde los dirigentes se acerquen a la sociedad en charlas, en conferencias, en eventos, que ayuden a desarrollar el potencial de liderazgo en los seguidores y a manifestar en todos, como ya les había mencionado, el espíritu del servicio, de la solidaridad, porque estos son valores que se pueden enseñar, que se pueden forjar. Juntos como sociedad debemos aprender que la popularidad es pasajera. Entonces, a los jóvenes, ¿qué les debemos enseñar? Las universidades, todas, tanto públicas como privadas, deberían asignar proyectos que se desarrollen a lo largo de la vida estudiantil de los jóvenes, proyectos que busquen la resolución innovadora, la resolución de problemas sociales y de problemas actuales, que se desarrollen a lo largo de la vida estudiantil de los jóvenes. Y como somos parte de un mundo globalizado, estas ideas se podrían debatir en foros juveniles internacionales, se podrían discutir, se podrían mejorar. Este sería el primer paso para crear líderes. Este sería el primer paso para transformar visiones en realidades. Todos tenemos potencial de ser líderes, solo hace falta encontrarlo. Estas acciones, aunque aparentemente son muy sencillas, muy simples, son significativas, porque hay que recordar que para hacer grandes cambios, para lograr ver resultados, se necesitan pasos pequeños pero firmes, y que eso es mejor que dar pasos largos que te hagan tambalear. Si se realizaran estas acciones y si las instituciones fomentaran la creación de líderes de servicio, si los líderes actuales adoptaran esta nueva postura y si adoptaran también los deberes que les corresponden para con la sociedad, entonces juntos, líderes y seguidores, caminaríamos hacia un futuro más brillante. Ay, ¿no se escucha? Bueno, ya terminé. Gracias. Para seguir con la presentación de Pechacucha, me presento, soy Guillermo Alexis Castro Zabalza, vengo de la Facultad de Economía, estudio Economía y bueno, podemos iniciar, por favor. Nuestro comportamiento dista mucho de ser completamente libre, individual y autónomo.
siempre estamos sujetos a ciertas pautas de comportamientos sociales. Por ejemplo, basta con que 2 o 3 personas de las distraídas de allá atrás empiecen a mirar y levantar hacia el techo para que dentro de poco la mitad de nosotros esté mirando hacia arriba, teniendo o no razones para hacerlo. Este hecho me sirve para ejemplificar que en los últimos años la modelación económica ha estado basada en las pautas de comportamientos sociales, en las relaciones que establecen entre agentes económicos, formando un sistema que dista mucho de ser simple e individual. Es muy complejo. Este sistema muchas veces se ve como un juego de azar o un gran juego de ajedrez, en el que quien mueve primero las piezas, quien tiene la mejor tirada, es aquel que construye soluciones a los problemas comunes. A partir de ello, se convierte en el referente para los demás participantes del sistema, quienes definirán y tomarán sus decisiones a partir de lo que haga el gran líder. Sin embargo, hoy nos encontramos en un escenario muy difícil, de crisis económica, política y social. Esta crisis se ha visto muchas veces como un problema de coordinación entre agentes económicos, una falla en el mecanismo, una mala interpretación de las señales enviadas por el sistema. Esta mala interpretación vamos a ilustrarla con el ejemplo de Lehman Brothers. La Reserva Federal, al dejar quebrar esta gran financiera, envió una señal equivocada al mercado. Y bueno, lo que pasó después ya todos lo sabemos. De haber actuado como un líder racional, probablemente hoy no estaríamos aquí. Ante este escenario, me permito hacer patente la necesidad hoy de verdaderos líderes racionales. Líderes racionales a nivel agente económico, Estado, empresas e instituciones, que se asuman como tales y a partir de la conciencia que tienen de su importancia sistemática, entonces vamos a tener características de racionalidad. Voy a definir a continuación lo que es para mí un líder racional, empezando por el contexto. Vivimos en el capitalismo de la información, en el siglo de la información. Una nación ya no es más rica que otra por sus capacidades industriales, sino por sus capacidades de procesar, obtener e intercambiar información. Me estoy refiriendo no solo a investigación y desarrollo, más bien estoy pensando en el hecho de que si cada cabeza es un mundo y si nadie sabe lo que es mejor para sí mismo que sí mismo, entonces el deber de un líder racional es articular lo que demandan las personas y lo que atienden los agentes en una sola función de reacción. En otras palabras, como dirían por ahí, crear un mundo en el que quepan muchos mundos. Otro rasgo del contexto que me gustaría destacar es que vivimos en un siglo de aceleración e interconexión tremenda. El vuelo de una mariposa en Japón derrumba las bolsas por todo el mundo. El líder racional tiene que ser esa neurona. El líder racional tiene que ser esa mariposa que provoque los cambios. Tiene que ser generador de ideas, no únicamente transmisor de ellas, como si fuera una dendrita. Otro deber del líder racional para mí es mirar de una manera heterogénea los fenómenos de la vida económica y social, no únicamente como la suma de las opiniones de todos al estilo democrático, sino que se tiene que ver de una manera más holística, de sentir ante la duda, cuestionar ante el error, sin temor al escarmiento que pueda tener. El primer resultado de que un líder se asuma como tal y que pueda dar certidumbre a la manera en que intercambia información es asegurar el buen funcionamiento de lo que llamaré el gran cerebro de la colectividad, un mecanismo que va a asegurar la certidumbre de las decisiones a futuro, un mecanismo en el que ordenes el caos individual. De esta manera, si un líder se vuelve racional y usa toda la información disponible, asumiendo que ésta es escasa, vamos entonces a estar cumpliendo el primer supuesto de la racionalidad económica. Ya ven que no era tan difícil líderes del mañana. Así que voy a definir a continuación otra característica que para mí es importante y debe tener un líder racional. Una característica que compatibiliza muy bien con el deber ser de un economista. Un líder racional tiene que usar la información recabada de la manera anterior para poder vaticinar el futuro, al menos hacer aproximaciones para hacer de nuestro porvenir algo un poco menos incierto. Pero la manera de pronosticar no va a ser fortuito. Cuando uno va a la playa y únicamente se fija en los últimos 100 reportes climatológicos y esos últimos 100 reportes dijeron que está soleado, pero la ciencia meteorológica nos dice que ese día es particularmente propenso para que haya una tormenta y aún así se va de aventura, entonces probablemente no esté siendo racional. Esta historia nos enseña de que cuando un líder racional está vaticinando hacia futuro, sus predicciones se basan no solamente en el pasado, no todo pasado fue mejor, y si lo fue, puede que no se repita. El líder racional tiene que usar todas las herramientas que tenga a su disposición, ya sea un catalejo, un modelo económico o un modelo climatológico. Uno de los errores que más
común cometemos nosotros son lo que llamamos errores sistemáticos. Estos errores en los que uno vuelve a tropezar 2 veces con la misma piedra. El deber de un líder racional es tomar la experiencia vivida y evitar las conductas indeseables. Así, cuando poco a poco existan más líderes racionales, entonces se van a clarificar poco a poco los deberes que hay para ellos. Y nuestro propósito es hacer eso, clarificar los deberes. En primera instancia, quiero proponer que las empresas tengan, sobre todo las líderes en sus mercados, como un principio rector la racionalidad económica de manera que hemos entendido aquí. Como consecuencia lógica, el comportamiento de manada racional poco a poco irá acabando, teniendo como condicionante que sí y solo sí el Estado se compromete a ser consistente en su manera de decir y actuar, siendo este un deber claramente tipificado para ellos. Así, la racionalidad económica aplicada al liderazgo nos va a llevar a resultados que en promedio sean certeros, por lo que, para mí, se deben imputar deberes no únicamente a los individuos, a los seres humanos. Tenemos que tener deberes a las agrupaciones que forman ellos y forman agentes económicos, sobre todo a los que tienen importancia sistemática, como la Reserva Federal, como los grandes bancos, como las grandes empresas. Así, si la próxima vez que empiecen a señalar hacia el techo lo hacen desde la perspectiva de un líder racional, entonces se minimizan las posibilidades de que sea solo una nube la que esté obstruyendo el arco iris de un mejor porvenir para todos, integrando deberes de los agentes económicos, y el primer deber será de estos la racionalidad. Muchas gracias. Hola, yo soy Claudia Alba, estudio comunicación. Empezamos. Dicen que la información es poder. En lo personal, creo que la información no sirve de nada si no existe la intención de compartirla. Si la información se transmite a otras personas, carece de sentido. Hoy, los medios de comunicación se pueden identificar como esos grandes lugares, esas grandes empresas en las que se concentra la información que se genera diariamente en la sociedad. El problema no es que la información se concentre en estas grandes corporaciones informativas, sino que el tratamiento que se le ha dado ha sido influenciado por intereses tanto políticos como económicos, los cuales responden a las necesidades muy específicas de solamente unas personas. La concentración de la información en estas grandes corporaciones que se convierten en un monopolio globalizado bajo un esquema de marginación y exclusión de importantes sectores de la sociedad es un problema demasiado grave. El resultado que tenemos es la homogeneidad en el contenido de los programas periodísticos que se presentan a las personas. Bajo este panorama, considero que es fundamental señalar la importancia que tienen los periodistas como líderes de opinión en la actualidad. Ellos son representantes de la sociedad civil que además se encargan de informar a las personas y a través de esto tienen el poder de influenciar su manera de pensar y sus actos. El problema es que una característica que salta hoy a la vista del es justo la pérdida en el imperativo de veracidad y objetividad. Con esto se corre el riesgo de generar en los receptores un pensamiento confuso, manipulado y con falta de crítica. Por ejemplo, aquí en México, los líderes de opinión más importantes, según la revista Líderes Mexicanos, son, hace un momento los veíamos, Javier Alarcón González, Javier Alatorre Soria, Carmen Aristegui, Patricia Chapoy Acevedo, Antonio Esquinca Sánchez, entre otros muchos. Todos ellos se han formado bajo una línea editorial específica. Yo no digo que sea buena y tampoco digo que sea mala. Tampoco digo que esto es correcto o incorrecto. Simplemente afirmo que es una línea editorial que lleva inmerso un interés y una postura bien definida, lo cual permea la información que sale a la luz y que en la mayoría de los casos pareciera que su objetivo es desinformar y homogeneizar el pensamiento de las personas. Al respecto, Malcolm X señalaba que los medios de comunicación son la entidad más poderosa de la Tierra. Ellos tienen el poder de hacer culpable al inocente e inocente al culpable, y este es el poder, porque ellos controlan la mente de las masas. Todos estos líderes de opinión actuales pueden o no tener la capacidad para hablar sobre algún tema, pueden o no incluso tener la preparación académica para conducir un programa, pero algo que sí es seguro que tienen es el respaldo de un medio el cual les ha dado la oportunidad de hablar en la radio o de escribir en prensa.
Es por esta razón que considero que es muy importante señalar cuál es el papel que tienen en la actualidad los líderes de opinión. Paul Lazarsfeld aseguraba que este proceso de influencia ocurre a través del doble flujo, el cual determina que la formación de la opinión en las masas se da mediante un grupo de liderazgo social, es decir, tenemos a un líder de opinión que recibe y procesa toda la información de los medios de comunicación, para luego, en la segunda etapa de esta comunicación, enviarla hacia el público en general e influenciar a través de su poder de conducción. Aseguraba también que los mass media tienen un gran poder y que este poder es utilizado y aprovechado por los grupos de interés que ahora están representados por los líderes de opinión para manipular la opinión pública. Bajo este panorama, yo quiero decir qué tipo de líderes necesitamos actualmente. Decía Slavoj Žižek: no necesitamos profetas, sino líderes que nos animen a usar la libertad. Con esto refería a líderes no autoritarios, y yo lo señalo como líderes que inviten a las personas a pensar, a criticar, a reflexionar. Actualmente necesitamos más que nunca un verdadero líder, uno que no dé órdenes, ni mucho menos que busque manipular el pensamiento de las personas. Un verdadero líder debe tener la responsabilidad de invitar a las personas a hacer uso de su libertad de expresión, de su libertad de razonamiento, crítica, para que así pues tengan una manera mejor de planificar sus vidas. Por esto, yo propongo que los medios de comunicación deben dar apertura y entrada a personas que provengan directamente de la sociedad civil, personas que no tengan una formación previa en ningún medio de comunicación y que no estén educados bajo una línea editorial específica. Con esto, estas personas le darán voz a todas aquellas que no la tienen y que la mayor parte del tiempo están siendo ignorados por los líderes de opinión tradicionales. Estos nuevos líderes con esto quizá no cambien al mundo, pero algo que sí es claro es que van a poner un granito de arena para la construcción del gran edificio que debemos de hacer entre todos para afianzar desde las libertades y la difusión de ideas nuestra democracia. Con esto vamos a lograr que todas esas personas que no están siendo tomadas en cuenta en la actualidad, a través de estos nuevos líderes que van a aparecer en estos medios y que van a encontrar en ellos una oportunidad para informar a las personas con un sentido más social y para emitir también sus opiniones con un sentido más social, le van a dar voz a todas ellas, a esas personas que actualmente son ignoradas por los líderes de opinión tradicionales. Con esto también se va a dejar de homogeneizar el contenido que aparece actualmente en los programas periodísticos y que es el eje rector para la formación de la opinión en las personas. Ahora más que nunca necesitamos estos nuevos líderes que inviten a las personas a que más allá de consumir productos televisivos o información que se transmite en los medios de comunicación masivos, tengan la madurez suficiente y la información suficiente para crear una opinión que obviamente les ayude a entender mejor el panorama social que estamos viviendo y con ello los va a ayudar también a tener una mejor forma de planificar la manera de actuar. Obviamente los va a invitar a que les va a indicar que tienen el deber de hacer algo, pero siempre confrontando la información misma y no solamente consumiéndola como si fuera así. Gracias. Buenas tardes. Por favor, damos inicio a la presentación. Los deberes de líderes son muy amplios y son muy diversos, pero solamente me voy a enfocar en uno solo, en el amor. El amor no como algo inalcanzable, sino como algo de todos los días. Para esto, tengo que decirles que el amor tiene muchas imágenes, tiene muchos contextos, muchos significados y se puede ver desde todos los ángulos posibles. Pero quiero que entiendan el amor no como una emoción, no como una emoción abstracta, sino como una acción en concreto, una acción duradera. Y para esto me voy a ayudar con una definición que propuso Erich Fromm, que dice así: el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Esta definición es muy importante y es muy adecuada porque me permite establecer una base sólida para lo que viene. Y esta base es amor como una acción, específicamente como una acción duradera. Y una vez dicho esto, dicho el amor como una acción, y no solo como una emoción, podemos asumir que se puede poner en práctica. El amor es practicable. ¿Por quién? Por todos, por cualquiera.
No discrimina entre edad, sexo, religión, estado socioeconómico. Puede ser practicado por quien quiera, cuantas veces quiera, siempre y cuando lo desee. Y al decir esto, al practicar el amor, podemos asumir también que se puede enseñar, y si se puede enseñar, se puede aprender. Y si se aprende, se puede perfeccionar. ¿Cómo lo podemos enseñar? Con el ejemplo. Podemos aprender y podemos enseñar con nuestras acciones, y es la responsabilidad de un líder de opinión hacerlo. Podemos hacerlo con el voluntariado. Tiene muchas actividades, como donar sangre, plantar un árbol, proteger a los animales, trabajar de paramédico o visitar enfermos. Estos últimos son muy importantes para mí, ya que yo soy paramédico y soy instructor de un curso, en el cual realizamos guardias los fines de semana y capacitamos gente para que pueda ayudar a los demás. Esto, cada vez que me subo a una ambulancia, me permite a mí ver que mi tripulación siempre está ahí. Me apoyan, me enseñan, aman a las personas y las ayudan. A veces trabajamos entre distintos grupos de paramédicos, pero si nos conocemos o no, no importa. El objetivo siempre es el mismo, ayudar al que lo necesita y ayudar a los demás. Esto me enseña a mí que debo ayudar y me motiva a mí a ayudar y me motiva a motivar a los demás a ayudar. Y un líder de opinión que tiene la confianza de sus seguidores, que tiene la voz y que es escuchado más fácilmente gracias a las redes sociales, tiene la responsabilidad de enseñar con el ejemplo. No solo con sino divulgando este tipo de acciones, divulgando la posibilidad de estas acciones para con sus seguidores. Y la fuerza de estas acciones depende y radica en la frecuencia en la que la gente lo ponga en práctica. Así se formará un árbol y crecerá mientras más raíces tenga, pero necesita un tronco estable y fuerte. Y el líder de opinión tiene esta función, ser la base para permitir estas acciones. ¿Con quién? Con sus seguidores, con todos. ¿Actualmente lo ponemos en práctica? No, no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones no nos lo permiten. No nos lo permiten porque buscamos el beneficio propio a costa del ajeno. Buscamos unas relaciones que nos sirvan inmediatamente y en el momento en el que no nos sirven, la guardamos para un uso posterior. Actualmente vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad mercantil y vemos a las personas no como lo que son, como personas, sino como objetos. Y esto no nos permite el desarrollo y nos limita. Por eso es importante y es necesario que estas actividades de las que les hablo se fomenten, se inculquen y sobre todo se enseñen. ¿Por quién? Por el líder de opinión, que tiene la responsabilidad no solo como líder, sino como hombre. Y el objetivo final, mejorar y maximizar el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, es decir, con base en nuestra definición, amor. Este objetivo es muy importante y ¿cómo lo podemos poner en práctica? Pongamos de ejemplo a un líder de opinión de nuestra medicina mexicana, el doctor Ignacio Chávez, quien impulsó la medicina, inculcó valores, motivó la curiosidad de nuestros médicos y les enseñó que deben de aportar algo a la sociedad. Les enseñó que siempre debe de haber un cambio para bien. Y él les enseñó con el ejemplo. Su liderazgo siempre estuvo en el ejemplo y empezó con la base, empezó con el punto de partida, enseñando que las acciones individuales adquieren su dimensión y su significado cuando les damos y las dirigimos hacia una meta colectiva común. Este ejemplo es muy importante porque nos permite orientarnos hacia lo que vamos. Él dejó un legado que fomenta el crecimiento y el desarrollo de los médicos actualmente, es decir, un legado de amor actualmente que tiene su nombre escrito. Y ahí se fomenta el amor, el crecimiento y el desarrollo de todos los médicos a través de muchos años. Es importante todo esto porque él solo se enfocó en el ámbito académico, pero esto se puede extrapolar. Un líder de opinión tiene la responsabilidad de enseñarlo en el ámbito académico, pero no solo en también en el ámbito social, enseñando la transformación individual para conseguir la transformación social. Y esta es una de sus responsabilidades. ¿Por qué elegí el voluntariado? Porque es una forma de conocernos, es una forma de crecer, es una forma de amarnos y fomentarnos el crecimiento a nosotros mismos y en nuestra sociedad. Es necesario porque nos ayuda a transformarnos y a involucrarnos en los problemas sociales de hoy. Por eso es que he elegido el voluntariado. El líder de opinión tiene la necesidad y la obligación de enseñar todo este tipo de actividades, ya sea con el ejemplo o simplemente divulgándolas
gracias a las redes sociales, gracias a esta capacidad que él tiene de ser escuchado por sus seguidores. Y puede ser difícil, puede requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo, confianza y fe, pero es necesario. Es necesario que el líder de opinión enseñe a amar para poder enseñar a crecer y a desarrollar una sociedad, para crear hombres de hoy, para poder solucionar los problemas de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Tania Parga Ávila, vengo de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, yo les voy a hablar también de los líderes de opinión. Vamos a empezar. Un tlayacanqui es un líder de opinión. Un líder de opinión no es un tlayacanqui. Actualmente, en las ciudades, para referirnos a las personas que aparecen habitualmente en los medios masivos de comunicación, empleamos el término líder de opinión. Es un líder de opinión una persona que día a día comparte puntos de vista sociales, políticos, culturales o medioambientales con sus audiencias. Y también una persona que causa eco en nuestras sociedades, quien tiene el espacio para expresar un sentir generalizado. Pero en esta ocasión les quiero hablar de un líder de opinión distinto, un líder de opinión que tiene lugar en otro tipo de comunidades. Hay comunidades al interior de México y alrededor del mundo que tienen una forma distinta de ver y entender la vida. Un tlayacanqui es la persona responsable de portar la palabra en un pueblo. Un tlayacanqui es una persona que representa a una comunidad, es un gobernante, es una persona que tiene un peso en la sociedad. La palabra es una metáfora a la nariz, que tiene forma de flecha y como ésta va al frente. Es la punta, lo primero que el rostro presenta. Los valores asociados entonces a los líderes citadinos y a los líderes de las comunidades originarias son distintos. No son equiparables. Allá, en las comunidades, para que una persona tenga el derecho de portar la palabra, deberá ganar el privilegio a través de acciones. Por ejemplo, debe tener un gran valor moral, como ya lo comentaban mis compañeros. Deberá tener acciones que incluso lleguen a transformar, orientar o reorientar las acciones de los hombres. Deben guiar, informar, dar consejos. Los espacios en medios comunitarios de comunicación son análogos a las organizaciones de las comunidades. Por esto, es incongruente que medios comunitarios no tengan los espacios suficientes en los actuales foros al aire, en radio y televisión comerciales. Yo propongo que gobiernos y empresas reivindiquen los canales de información y comunicación para medios comunitarios. ¿Por qué? Porque son fatales las consecuencias de no tener los canales suficientes para expresarnos. Imaginemos por un momento una ciudad sin comunicación. Es imposible organizar la vida, es imposible concertar citas, conciliar la paz durante la rutina, comunicarnos con quien más lejos están, saber si hay caos, incluso convocar para ayudar. Es importante, entonces, organizarnos para dar el apoyo y el espacio a las comunidades con una organización tradicional. Por estas y muchas razones más, los medios de comunicación son protagonistas de nuestra estructura social actual. Sin importar si es un pequeño pueblo o una gran ciudad, los habitantes de todo lugar necesitamos y merecemos expresarnos libremente. Necesitamos respetar la organización de las distintas formas de comunicación. Todos los pueblos merecen poder administrar sus canales de información. Las realidades urbanas y rurales no son excluyentes. En las ciudades crece el número de habitantes provenientes de estas comunidades. Entonces, es incongruente los modelos homogeneizantes de gobiernos y de empresas comerciales cuando, por otro lado, crecen la demanda de medios
provenientes de comunidades, porque crece la demanda también de contenidos multiculturales. Es una falta grave no considerar importante la expresión de estos medios. Pero es aún más grave y reprobable que aún en sus propias comunidades no tengan las facilidades estatales y jurídicas para expresarse. Los medios de comunicación requieren de la participación de la sociedad en la que están inmersas, pero especialmente los medios comunitarios de comunicación. Hay experiencias agradables en las que se organizan para instalar radios y televisiones de este tipo. Entonces, no es imposible. Hay casos, pero para que estos casos no sean aislados, yo propongo que gobiernos y empresas se comprometan a reivindicar el estatus de los canales de información y comunicación asignados a medios comunitarios. Creo que es posible porque hay acciones posibles. Por ejemplo, afirmar la validez de la existencia de los medios comunitarios con normas legales adecuadas a las realidades sociales y económicas de estos pueblos. No es imposible. También se podría preguntar a estos tlayacanqui cuáles son las necesidades del pueblo. Ellos las conocen porque son los representantes. Incluir en el diálogo antes de hacer reformas en telecomunicaciones y saber cómo administrar los recursos en telecomunicaciones, no solamente para unos pequeños grupos, sino para todas las realidades y las comunidades en México. Creo que la solución no es invisibilizar o ignorar a nuestros compatriotas, a nuestras comunidades indígenas. Creo que se debe incluir y hacer partícipe del diálogo en telecomunicaciones a toda la ciudadanía. Nuestros pueblos indígenas son parte de la ciudadanía. Este sería un buen inicio para pensar en una perspectiva con escala mundial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Olinka Vilés de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Soy socióloga. Adelante, por favor. El siglo anterior desarrolló y difundió la idea de los derechos humanos. En 1948 la Organización de Naciones Unidas propuso esta idea y se hizo la declaratoria. Eso nos permitió como individuos realizarnos en sociedad. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad para mejorar el mundo en el que vivimos? La tarea es difícil, tenemos mucho que hacer, todavía hay mucho por construir, no solamente de los derechos de primera generación, sino los de segunda, tercera y hasta cuarta generación que han surgido en la segunda mitad del siglo XX. En principio, para lograr esto tenemos que soñar, tenemos que construir y tenemos que ser parte de este proceso. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, entre muchas frases que reflexionó, dijo que hemos llegado a un punto en el que ya no hay nada más que hacer y entonces descubrimos que lo tenemos todo. La utopía es posible y el camino es seguir por esta utopía posible y diría yo necesaria para la humanidad. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la construcción de un mundo cada vez más desigual, cada vez más excluyente, somos en el discurso responsables socialmente, medioambientalmente hablando, pero en la práctica violentamos toda clase de derechos humanos, desplazando, contaminando, excluyendo al otro. Pero también tenemos mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas que están cambiando al mundo. Todos somos parte de esta responsabilidad y corresponsabilidad de la construcción de este futuro que necesitamos para la humanidad. Un mundo mejor es posible, solo tenemos que creerlo y que soñar. En las cotidianidades podemos construir y articular y generar procesos de inclusión y tolerancia. El mundo es de todos y es nuestra responsabilidad fomentar y las condiciones necesarias para el respeto de todos los derechos humanos. Todos tenemos que construir buenas prácticas de sustentabilidad. En mi opinión, la inequidad es una de las principales amenazas de la humanidad y del planeta, porque es una potencial generadora de procesos de inclusión y exclusión que fomentan desigualdades económicas, políticas y sociales, van en detrimento de las corresponsabilidades necesarias en los derechos humanos.
Esta inequidad la podemos vivir todos los días, reflejada en gente que con la basura de otras personas come, vive, sobrevive, gente que muere de hambre y gente que tira comida, etcétera. Una historia muy conocida. ¿Qué tipo de horizonte le espera a la humanidad del siglo XXI? Con estas desigualdades que trascienden cualquier tipo de derechos humanos, vemos que las condiciones de desigualdad en el planeta, que son las de color azul, las igualdades del planeta son menores que las desigualdades y todos los matices a los que llegan desigualdades extremas, como en diferentes países de África. El deber de un líder de opinión se cumple contribuyendo en la construcción de diferentes procesos que lleguen a la igualdad, construyendo los lazos necesarios para la formación de una opinión pública más ética y responsable con el mundo que lo rodea. Un líder de opinión tendría que ayudar a crear conciencia respecto a las prácticas de consumo excesivo para fomentar consumos responsables, contribuyendo a la construcción de las raíces necesarias, prácticas de inclusión en todos los niveles que permitan la realización del individuo, pero la realización del individuo con responsabilidad. ¿Cuáles son los elementos sujetos a consolidar estas prácticas de inclusión? Pues la respuesta es simple: valores básicos, universales, como la honradez, el respeto, la tolerancia y sobre todas las cosas, la solidaridad humana. La solidaridad humana, lo que ha creado hasta ahora son procesos creativos más sobresalientes, incluyentes en pequeñas y grandes comunidades del mundo. Asimismo, uno de los elementos que atrofia estos procesos creativos y solidarios es la indiferencia. En este sentido, los líderes de opinión pueden ser los doctores que vacunen a la sociedad contra la indiferencia, que es el terrible mal que aqueja a las sociedades actuales, a las sociedades modernas. Si no nos vacunamos todos, el árbol generador de corresponsabilidades no solo no caerá, sino también jamás, no dará frutos, sino también jamás florecerá y dará frutos. Tenemos que ser empáticos. La empatía es un proceso que genera solidaridades. Todos tenemos que compartir este planeta, entonces a todos nos corresponde. Los líderes de opinión son los que pueden ser los doctores que nos vacunen, como dije. Tenemos que subirnos al tren de la utopía, tenemos juntos que construir el devenir de la humanidad con corresponsabilidad. Para pedir hay que dar. El momento es coyuntural, nos toca decidir qué mundo queremos y cómo enfrentar los retos del planeta. Este árbol que podemos ver y que son valores que siempre escuchamos y son tan trillados, son valores que están muy construidos en el discurso, son valores que todos los días se pierden en los medios de comunicación, son valores que todos los días en las noticias la violencia se vuelve cotidiana, la empatía ya no existe, podemos ver noticias terribles respecto a lo que sucede con animales, con apropiaciones territoriales, con falta de empatía con el otro. En mi opinión, la empatía es una clave. El mundo que construimos tenemos que elegir si queremos un mundo sin valores, un mundo destruido, un mundo contaminado, o queremos un mundo incluyente, un mundo holístico, un mundo, como dijo un compañero anteriormente, donde quepan muchos mundos, un mundo donde quepan muchas ideologías. Esta es nuestra forma de trascender. Está en nuestras manos trascender en el tiempo y en el espacio para la contribución y la construcción de un mundo mejor y más equitativo en todos los niveles. Muchas gracias. Pues damos por concluida la sesión de Pechacucha. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Y pues finalmente quisiera dar nuevamente un aplauso a los ponentes, que creo que hicieron un muy buen trabajo. Y bueno, ese formato que pues no promueve la interacción formal entre el público y los ponentes, pero en contraparte hay una interacción más informal, así que los invitamos a acercarse a los ponentes, ya sea aquí abajo o afuera, para poder afinar o
algún debate que pueda enriquecer pues todo este ejercicio, y pues les doy las gracias nuevamente.